Entonces, ¿qué, René? ¿Ya arreglaste tu micrófono? Vamos a ver. Lo que pasa es que la vez pasada, nos dejaron varios comentarios quejándose de mi audio en el episodio pasado. Y la realidad es que, como estaba en mi casa, lo grabé con el micrófono inalámbrico. Y bueno, pues ahora sí lo estoy grabando con el micrófono de podcaster profesional. Entonces vamos a ver si menciona. Ahorita lo que sí traté de hacer es usar una cámara nueva que compramos en Amazon, que pues, supuestamente sí, wow, y no funcionó, o al menos no vi la diferencia y mejor la quité. Pero bueno, siguiendo con el famoso debate que hemos tenido tú y yo de qué tanta importancia le vamos a dar al video. Que por cierto, ya vamos a empezar ya empezamos desde la semana pasada a poner en YouTube los podcasts en video. ¿Pero en video o en audio? No, en video. ¿Ya en video también? Ya. Muy bien. Órale, wow. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Viste, también nos comentaron mucho de gorras. O sea, al parecer sí hay interés de gorras White Paper. Ya va a estar lista la página donde vamos a tener el merch y todas las demás cosas. Que de hecho, en la página también vamos a estar los cursos. El curso que estamos haciendo ahora con Eugenio Garza en White Paper. No sabes lo bien que va, ¿eh? Ya superó por mucho el objetivo de gente. Este es un curso como de introducción a las finanzas corporativas que lo va a dar quien fuera CFO de FEMSA. Entonces, alguien que le entiende muy bien. Yo Eugenio, de hecho, lo conocí por White Paper y tiene como que una manera bien pedagógica de explicar las cosas, o al menos a mí me ha ayudado a entender muchas cosas. Entonces, estamos haciendo este curso. Y eso, por ejemplo, ahora también ya lo vas a poder contratar directamente desde la página donde tenemos los podcasts y donde va a estar las gorras y el merch y esto, ¿no? Pero bueno, regresando a los comentarios, viste también que sí, creo que la crítica era para mí, o no sé si para ti también, de lo de que hablamos en inglés, de que usamos palabras en inglés. O sea, Roberto aquí puso que en los corporativos americanos en México no hablan con palabras en inglés y que nosotros tampoco debiéramos estar hablando en inglés. Yo difiero completamente y vamos a seguir utilizando palabras en inglés. Y aquí yo difiero también, por lo menos en los trabajos que yo he estado, yo trabajé de becaria en Procter & Gamble, lo trabajé en Google, lo trabajé en Time Warner, bueno, en Expansión, que era parte de Time Warner, y luego muchos de mis clientes eran transnacionales y todos hablaban. O sea, en Unilever en México dicen el job to be done, en Google decíamos el zero moment of truth y todo. Ahora, sí creo que no hay que sobreutilizarlo. O sea, no queremos hablar en inglés, no se trata de un tema que a veces se percibe como de mamonería, para nada. Y creo que además tanto tú como yo, René, leemos un montón en español y creo que tener un buen lenguaje en español, que es nuestra lengua obviamente nativa, es importantísimo. Pero a veces, como tú dices, hay términos que son los que se usan en el mundo de negocios. Entonces, bueno, trataremos de explicarlos porque queremos que pues, más gente los entienda, ¿no? Sí, cuando aplique. Y también, fíjate que en los comentarios, un par de personas nos escribieron acerca de un tema que traen con una empresa que se llama OneFit. Entonces, no tenemos muchísima información, pero averiguamos con algunos competidores del sector, con algunos otros jugadores del sector. OneFit es una plataforma donde puedes contratar con una membresía mensual clases de ejercicio en diferentes estudios boutique, ¿no? Un poco como FitPass o como GymPass. Era una opción un poco más barata. El emprendedor me parece que es de Kazajstán, operan desde Dubái, pero estaban en México y han levantado 1.6 millones de dólares hasta la fecha. Y lo interesante es que, pues, la gente estaba contenta con ellos y un día cerraron la página de internet, no sirve su call center, a los estudios les deben dinero y mucha gente pagó su membresía anual porque hicieron promociones muy agresivas en los últimos meses de paga tu membresía anual con un descuento muy agresivo. Entonces ahora hay mucha gente muy enojada con OneFit porque pagó su membresía anual y ya no hay quien les responda y dejaron básicamente de operar aparentemente en México. Entonces, bueno, un tema interesante. Si alguien sabe más, pues que nos deje saber, ¿no? Sí, digo, no sé si el término sea que usaría yo es interesante, pero importante. Lamentable. O sea, en el sentido de, sí, lamentable. No hemos hablado directamente con ellos. Yo creo que vale la pena también buscarlos. Yo me metí a ver algo de información y salía el CEO hasta hace poquito explicando lo rentable que era su empresa y lo bien que iban y lo mucho que estaban creciendo no solamente en ingresos, sino en utilidades y disminuyendo el costo de adquisición y demás.
Vamos a averiguarle. Para la siguiente semana yo creo que tenemos que traer ya bastante más información sobre este tema. Pero ¿te parece, Carla? El episodio de hoy trae mucha carnita, así es que vamos a empezar. Me pusiste aquí que querías empezar con una nota de ETFs. Pusiste la semana pasada una nota en white paper que venía de Bloomberg, donde hablaba que los inversionistas institucionales estaban cada vez más volteando a ver los ETFs de empresas de la TAM, porque había un par de cosas que les atraían. Primero, que las valuaciones estaban muy atractivas, con lo cual lo que yo leo entre líneas es, están baratas, ¿no? Está barato para comprar las acciones. Sí. Y el hecho de que la región realmente no ha sido hasta ahora el foco principal de las tarifas de Trump. Y entonces eso ha dado un sentimiento como de cierta confianza de los inversionistas para buscar dónde poner el capital, ¿no? Pues yo creo que eso es bueno, ¿no? Siempre nos quejamos de que necesitamos que los mercados sean locales, sean más dinámicos, de que las empresas mexicanas y latinoamericanas tengan más capital externo. Pues esto puede ser una buena oportunidad, ¿no, René? Sí, no, completamente. O sea, y de alguna forma también, creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero ya ves que tu amigo Prof. Galloway todo el tiempo está hablando de que él quiere invertir fuera de Estados Unidos y específicamente hacia América Latina, como que lo ve como una gran oportunidad. Y esta nota de Bloomberg básicamente decía que estaba pasando eso, que es algo bastante raro, pero que estaban volteando y que estaba llegando más dinero de lo normal a ETFs de empresas en América Latina. Sí, como bien dices, pues como que al menos ahorita no somos la piñata, lo fuimos, la piñata de Trump al principio, ahorita ya no tanto, y pues eso lo hace más atractivo, y más porque creo que realmente hay un grupo importante de personas que está viendo o que está decepcionado del tema en Estados Unidos, ¿no? Entonces hace que se vea pues más atractivo lo que está fuera de Estados Unidos, y bueno, ahí hay un pequeño indicador de que está pasando eso, ¿no? Yo traía una nota que sacó el Wall Street Journal demasiado interesante. Y de hecho, es el tipo de cosas que me choca hablarlas en el podcast porque son tan buenas las gráficas que publicó el Wall Street Journal, pero básicamente de lo que habla es cómo en la generación de los baby boomers, ser abogado o ser doctor, ser médico, En Estados Unidos, vale la pena en decir, Estados en Unidos, Estados sí, claro, Unidos. claro. Esto se refiere a generación baby boomer en Estados Unidos, pero como esas dos carreras en particular, no las únicas, pero esas dos carreras tenían muchas probabilidades de llevarte a ser una de las personas con mayores ingresos en ese país, en el top 5%, ¿no? O sea, específicamente dice, en la década de los 90, ser abogado, las probabilidades de que estuvieras en el top 5% de generación de ingresos era más del 30%. Y si te pones a pensar, pues sí, como que históricamente el americano doctor se consideraba, no que fuera el más rico, pero sí alguien que ganaba mucho dinero y sigue siendo alguien que gana mucho dinero. Pero de lo que se trata el artículo es cómo han venido evolucionando, no solamente estas carreras, sino más bien cuáles otras son ahora las que tienen mayor probabilidad de llevarte a estar en el top 5%. Y ya no es ser abogado o ser médico. Ahora son los trabajos relacionados con finanzas y evidentemente temas de tecnología, ¿no? Y ponía un ejemplo que me da risa, pero es que es real. Dice, tú hoy vas a que te hagan una cirugía y probablemente el doctor que te está operando gana lo mismo que el que está desarrollando una de las pantallas en Snapchat, ¿no? De cómo hoy hay otro tipo de profesiones que es más probable que te lleven a ser una de las personas o estar en el grupo que más ingresos generan en Estados Unidos, ¿no? No sé, me puso a pensar, es que digo que estaban muy bueno con las gráficas. ¿Se verá algo así en México? Yo cuando leo estos artículos, a mí lo que me da coraje, y pensé que ibas a decir lo mismo, es que no tenemos este nivel de datos en México. O Pues sea, no. me parecen increíbles y además México tiene una buena infraestructura de datos con el INEGI y todo, pero a veces es tan difícil extraer la data o se quedan demasiados datos agregados y los promedios mienten mucho. O la otra cosa es que no hay movilidad social, entonces estudiar una carrera no es lo que te garantiza ganar súper, súper Yo creo bien. que va mucho por ahí, ¿verdad? Sí, Fíjate este dato que trae aquí. O sea, la mitad de los médicos de la generación boomer llegaban al top 5%. Hoy sí. es como 2/5 partes, ¿no? de los millennials. O sea, es mucho menos Mitad. probable comparado con otras. Y la otra cosa que creo que va de la mano con esto, he estado leyendo últimamente un montón de artículos
que hablan de qué difícil ha sido para los, a ver, y qué difícil, no lo digo con como tanto pesar, pero a comparación de otros años, para los recién graduados, tanto de que se convierten en abogados como que se convierten en recién graduados de MBAs, conseguir chamba, cuando antes era como garantía de ya voy a tener una chamba que me va a pagar más de $100,000 al año, ¿no? Las escuelas famosamente publicaban, ¿no? El 97% de nuestros graduados tienen trabajo el día que se gradúan. El sueldo promedio anual es arriba de seis dígitos en dólares anuales. Y ahorita está siendo cada vez más difícil. Y uno de los artículos que leí decía, porque cada vez más el trabajo que hacían esos chavos saliditos de la carrera, saliditos de la maestría, pues cada vez más, a lo mejor asociados de tercero o cuarto año lo están pudiendo hacer con menos manos, limpiar bases de datos, leer documentos legales, hacer correcciones de paralegals, etcétera, lo están pudiendo hacer con ayuda de ChatGPT. Sí, sí, sí. Son estos temas que se juntan como que la parte de negocios con el tema social, cultural, que me parece fascinante y me encantaría tener más información de lo que pasa en México, como bien dijiste ahorita. Pero bueno, a ver, otra de tus marcas controversiales. Hablamos hace poco de Skechers, dijimos que era una marca que creo que ya era la segunda marca que más vendía calzado deportivo en el mundo y que lo habían hecho targeteando a viejitos o a familias que buscaban Sí, calzado o sea, asequible. contraposicionándose. Sí, como que Exacto. todos se estaban posicionando como lo de moda, cool, Estos eran los anti-cool. deportivo, los anti-cool. Y recibimos mucho hate por ese episodio. Recibimos mucho hate Muy- y a ver, yo no tengo nada en contra de Skechers, acabo de comprarle 2 pares a mi hija el fin de semana, pero el anticool, fíjate qué interesante, lo acaba de comprar, bueno, acaba de hacer una oferta para comprarlo, es una compañía pública, entonces la gente de 3G, de 3G, que son estos 3 inversionistas legendarios brasileños que compraron hace unos años Anheuser-Busch y luego compraron McCormick, me parece, y ahora acaban de comprar, o bueno, hacer una oferta por Skechers. No, Lo que no, quieren, de hecho, Carla, sí aceptaron la oferta. O sea, más bien ya el la anuncio aceptaron. es que la van a privatizar. La van a privatizar, la están comprando por $9 billones Ujú, nueve mil y ofrecieron cuatrocientos una millones. prima sobre la última, digamos, valuación de cada acción de como 30%. Entonces, estos inversionistas brasileños que son, esos sí son sharks, ¿estás de acuerdo? Sí, Así eso sí van es un y cazan a la presa y, y pues yo creo que lo que les gustó justamente es que es la marca anti-cool y estabas diciéndome de unos números que hiciste. Sí, creo que no lo hemos platicado esto, pero como funciona es que Carla y yo tenemos un Notion y todas las semanas aquí vamos poniendo, durante la semana vamos poniendo las notas. Entonces yo pongo unas y Carla pone otras y así. Entonces Carla puso esta de Skechers hoy y la vi y me metí a buscar más información y específicamente yo tenía una sospecha que sí se confirmó. Que básicamente lo que encontré es que Skechers el año pasado rompió su récord de ventas con 9,000 millones de dólares. O sea, la están comprando prácticamente a una vez ventas, un poquito más de una vez ventas, ¿no? Y entonces me metí a buscar y en el caso de On Running, ¿no? Que es la marca más de moda, que para mi sorpresa sigue estando de moda. Yo hubiera creído que ya hubiera pasado un poco, pero que seguramente más de la mitad de la audiencia tiene un par de On Running en su closet. On Running vendió 2,600 millones de dólares el año pasado, o O sea, sea, una cuarta parte. una cuarta parte, pero vale casi 16,000 millones de dólares. O sea, está ¿qué? A un múltiplo de 5 veces, ¿no? Para efectos Oye, prácticos, tu tema es que justo por ser la marca anti-cool, están tradeando a un múltiplo mucho, mucho más bajito. más bajo. Ajá. Pues es que si tú le aplicas el múltiplo de ON, esta cosa vale 5 veces más, ¿verdad? Y evidentemente no va a ser exactamente así, pero seguramente lo que ellos vieron es que no es coherente el desempeño de esta empresa con el múltiplo el que está cotizando y pues seguramente tendrán un plan para hacer X cosa y que le van a mejorar el múltiplo, que al final del día es lo que hacen este tipo de fondos y ahí está la gran apuesta que están haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Y te digo que este fin de semana justo fui a una tienda de Skechers y la nueva innovación que traen es que tienen unos zapatos que son como, les llaman slip-on, o sea, que te los Sí, deslizas, no te los tienes que sí. desabrochar y así. Y la portavoz, el equivalente del Roger Federer para Skechers, ¿no? Así, la señora de la portada de promocionando su nuevo calzado era
nada menos y nada más que Martha Stewart. ¿Ya? Entonces, que pues ya debe de tener 80, ¿no? Y dije, no, Claro, pues sí. Sí, o sea, claro, claro. Y los si yo anuncios en la pienso, quiero tele, ser como Martha Stewart en mis tenis, ¿verdad? claro, pero los anuncios en la tele son exjugadores de la NFL, ya jubilados que tienen 60 años y que como que te ves a alguien fuerte, saludable, pero no es el que está tratando de romper el récord de los 100 metros planos, ¿verdad? Importante destacar que, si no me equivoco, aquí en México tienen un joint venture con Charlie. Y de hecho en el reporte anual, ahorita lo busqué también, en el reporte anual de Skechers, hablan de un joint venture en México. Creo, estoy 99% seguro que es con Charlie, ¿no? Sí, Entonces, sí, aquí según yo está sí. esta transacción. Y luego otra de tus marcas que a fuerzas ibas a querer destacar, porque Acuérdate. seguramente nadie en México habla de estas empresas, pero como nosotros tenemos a la audiencia que sí le interesan estas marcas, o si no se han dado cuenta, a lo mejor hay compras en esta empresa en su tarjeta de crédito, sobre todo si tienen Sí, hijas. si tienen hijas. Yo nunca me he comprado nada, pero mis hijas sí les fascina esta marca que se llama Aritzia y sus utilidades llegaron a más de $200 millones canadienses y eso es casi, o sea, hicieron 2.5 veces lo del año pasado. Cerraron el periodo de 2024 con 130 tiendas y van a abrir 12 más este año. O sea, no es que sea una empresa tan grande, pero sí está creciendo mucho y se están posicionando muy bien en un espacio que habían dejado como en hueco, pues algunas marcas que se avejentaron tipo, no sé, Ann Taylor o Benetton o estas, o sea, como de básicos como elevados, ¿no? O sea, un bonito pantalón negro, una bonita camisa blanca, etcétera. Y sí, es una locura, o sea, hay filas para los Sí. probadores. Sí, lo interesante, porque le hicimos un spotlight en White Paper hace algunos meses, pero es de estas marcas que realmente no es nueva, tiene muchos años, pero en los últimos como 5 o 7 años, una empresa de Canadá empezó a crecer fuerte en Estados Unidos y como que está conectando muy bien con una generación, con un perfil un poco de precio más arriba que Lululemon, pero tampoco mucho más, ¿no? Es como que se empieza a parecer en comportamiento a ese tipo de marcas, a Lululemon, a Biori, aunque es más bien otro tipo de ropa, pero sí ha conectado grueso con un segmento de chavas, ¿no? Yo lo veo en la casa y en los estados de cuenta, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, y hoy no tenemos duda de la semana porque mi duda de la semana, René me dijo que era muy de señora, entonces la preguntaré en No, no Lady dije que Multitud. era de señora, dije que no tenía nada que ver con el mundo de los negocios, entonces la puedes poner como queja, duda, slash, en tu En Lady cuenta Multitask. de Instagram. Sí, Ok, ahí exacto. la pondré por si alguien quiere saber cuál es mi duda de la semana. Y ahora Vámonos sí a vamos a los. hablar de los reportes trimestrales. Cada trimestre nos gusta muchísimo hacer un episodio dedicado a los reportes trimestrales de las empresas mexicanas, que creo, igual y me voy a poner un moño que no nos corresponde, René, pero yo creo que la verdad nadie las pelaba mucho los reportes trimestrales. Claro, obviamente los analistas de las casas de bolsa y etcétera, pero incluso en los periódicos es muy parco lo que se lee y yo creo que es un ejercicio padrísimo, primero porque pues, son empresas que emplean a miles de mexicanos, que seguramente muchas de nuestras afores están invertidas en ellas, pero además que creo que se les ha pedido poca rendición de cuentas en el sentido de que poca gente lee realmente con detalle sus reportes trimestrales y creo que es un súper buen ejercicio, la verdad me gusta mucho hacerlo. Sí, a mí también, a mí me gusta leerlos. Eh, También la realidad es que está limitado lo que podemos hacer aquí, porque pues, al final son muchas empresas y algunos reportes están muy detallados, como uno de los que vamos a hablar ahorita, otros están súper escuetos. Para mí lo que ha sido importante es como que poner el spotlight en empresas mexicanas, cómo van y tratar de entender no solamente que cuánto vendieron o qué, sino que un poco de lo que hay detrás o qué queremos resaltar, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones. También tratamos de hablar de diferentes empresas, no todos los trimestres hablar de las mismas o no solamente de las más grandes, pero sí, a mí me gusta mucho. Digo, obviamente en México son muy pocas las empresas públicas, pero sí ayudan a entender lo que está pasando con las más grandes y ver qué estrategias les están funcionando y qué no, o como en este caso, probablemente, digo, yo creo que este es como el cuarto o quinto episodio que hacemos de reportes trimestrales y es el primero como que más duro, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando más bien de la época post-COVID, en donde ha sido crecimiento tras crecimiento tras crecimiento, y está claro que el primer trimestre de 2025 fue bastante rudo para una buena parte de las empresas de este país. No para todas, ¿no?
O sea, y específicamente vamos a ver un par de ejemplos de los bancos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, Cemex reportó que sus ingresos en México retrocedieron 25% en los primeros 3 meses del año. O sea, eso yo nunca lo había visto. Ahí también hay un efecto de tipo de cambio que les perjudica, porque Cemex vende en México, vende en pesos y luego lo traduce a dólares para reportarlo, entonces también le perjudicó, pero sí está claro, y eso es evidente lo que hemos visto, que los temas de inversiones, a raíz de todo lo que ha pasado con Trump y demás, pues se han puesto en pausa, ¿no? Lo mismo con PPG, que es la empresa que está detrás de Comex. Esta no es una empresa mexicana, esto lo vi en un reporte americano, pero es la empresa detrás de Comex, que dijo que en el trimestre se le cayeron los proyectos grandes en nuestro país. O sea, menos obra que requiere pintura y recubrimientos, obras grandes, hace sentido con lo de Cemex, ¿no? Pero luego te vas al otro extremo y Becle, o José Cuervo, ¿no? La conocemos más bien, también, o sea, presenta una disminución importante en el número de cajas de tequila que vendió y también menor volumen en productos tipo ready to drink y bebidas no alcohólicas. Ojo Y que eso José que Becle Cuervo opera, no, o sea, gran parte de su volumen viene de afuera de México. O sea, esto no se viene mucho de puede Estados Unidos, claro. solamente atribuir a softness en el mercado mexicano. Claro, y en este caso ya habíamos visto que traía un reto con el tema del tequila, como que explotó después de la pandemia, ya venía desacelerando, pero el tema de ready to drink, o sea, las latas que traen bebidas ya con alcohol ahí, con whisky, no sé qué, no sé cuáles son las marcas que tienen ellos, pero que si te has dado cuenta, hay por todos lados ahora ya bebidas, cócteles preparados. Esa todo el tiempo lo estaban reportando como algo que crecía mucho y ahora ya no, ahora menor volumen. Otra, Betterware o Befra desde Guadalajara, ingresos de 3.500 millones de pesos, o sea, 3% menos, que dices, oye, no es tanto, pues sí, pero las utilidades redujeron 48%. Grupo Sambors, por ejemplo, que tiene las tiendas y las cafeterías Sambors, los Sears, la semana pasada hablamos de Carso y Dax, Mix Up y demás, vendió 2.4% menos. Oxxo dijo que sus tiendas tuvieron menos tráfico, ¿no? Está chistoso, incluso en la llamada trimestral hablaron de menos ventas de cigarros, porque los clientes van y compran cigarros sueltos en los changarros porque no quieren gastar en tabaco, cosas así, ¿no? Y luego la utilidad de operación de Circle K se cayó de 170 millones de pesos en el primer trimestre del año pasado a 100 millones este año. Walmex dijo que tuvo menos número de transacciones en las cuentas, ¿no? América Móvil perdió 800,000 clientes de prepago y sus directores explicaron en la llamada que el ingreso promedio por cliente se redujo, ¿no? O sea, está claro que estuvo especialmente complicado. Otra vez, no para todos. Un segmento que sí pudo continuar avanzando es el de los bancos grandes, ¿no? Y ahorita vamos a ver específicamente el tema de BBVA, pero Banorte, la utilidad neta mejoró, Santander dijo que tiene 12% más activo, etcétera, ¿no? O sea, y sí, hay un lado que es como que fácil de entender, pues es todo lo relacionado con nuevas inversiones, con proyectos grandotes que claramente los primeros 100 días de Trump generaron un nivel insólito de incertidumbre allá y acá y en todos lados, y la consecuencia es que pues muchos, si le pueden poner pausa a la inversión, eso es lo que han decidido hacer, o posponer incluso algunas inversiones. La otra, la que está relacionada más con consumo, pues sí, parece también reflejar como cautela en los consumidores, como que la austeridad también que le sigue un año electoral. El año pasado hubo elecciones, había mucha lana de todos los incentivos y programas sociales y ahora ya no tanto. Y sí, una desaceleración después de años de crecer y crecer y crecer, porque tampoco podemos perder de vista que para muchas empresas los últimos 5 años han sido muy buenos, ¿no? O sea, me metí a ver, por ejemplo, Walmex pasó de vender menos de 170,000 millones de pesos en el primer trimestre del 21 a más de 240,000 este año. O sea, sí está claro que en los últimos años han venido creciendo mucho y ahora, ¡pum!, como que viene un tema de desaceleración y en algunos casos incluso de retroceso. Pero bueno, quiero empezar con un caso que sí me sorprendió y que creo que no hemos hablado suficiente aquí en White Paper, y es el caso de BBVA. Aquí en este Sí. caso, digo, es una empresa, al final del día es un banco español, pero que es por mucho el banco más grande en México. Y checa estos datos. O sea, BBVA dijo que su cartera de crédito empresarial en México, o sea, lo que le prestan a las empresas, ¿no?, y a los negocios y demás, aumentó 25% en el trimestre. Es muchísimo, porque esta es una cartera de crédito que ya es bien grande. Entonces, que aumente 25% es muy significativo. Sin embargo, mucho de eso son con líneas de corto plazo.
O sea, parece ser más bien empresas que más que te pido lana para el siguiente proyecto de inversión, mejor quiero tener ahí dinero por si se ponen más feas las cosas y quiero ya tener la línea lista, ¿no? Y lo quiero tener disponible, pero 25% es muchísimo. Entonces, si te metes a ver los ingresos que generaron, en el primer trimestre generaron 10% más ingresos que el año pasado y en una cifra de 77,500 millones de pesos. Ahorita vamos a regresar a eso porque es un número bien significativo. El otro dato a destacar es el índice de eficiencia. El índice de eficiencia en los bancos, básicamente lo que mide es lo que les cuesta generar dinero. O sea, les pongo un ejemplo. Un índice de eficiencia más bajo implica mayor eficiencia, o sea, te cuesta menos generar ingresos. Un ejemplo es que un índice de 45% significa que el banco gasta 45 centavos por cada peso que genera. Entonces, quieres lo más chiquito posible. Bueno, BBVA reportó... Entre más chiquito, mejor. Entre más chiquito, mejor. O sea, porque básicamente lo que dice es que eso es lo que te cuesta cada peso. O sea, generar un peso le costó, en el caso de BBVA, 31.8 centavos. Eso es bajísimo y más por el tamaño de banco. Yo no tengo aquí una lista actualizada, pero sí tengo una lista que hicimos el año pasado y no va a ser tan diferente, en donde de hecho BBVA sale pues, prácticamente eso, 31.9. Pero, por ejemplo, cuando lo comparas con Banorte, Banorte tiene 36.8, ¿no? Que está súper bien también, pero le cuesta más cada peso que genera, ¿no? Santander, 41%, Banamex, 65%. En esta lista que tú tienes, el único que estaba por debajo, claro, es una lista del 2024, el único que estaba por debajo de los niveles de BBVA era Banco del Bajío, que está más o menos igual, y Banco Inbursa, que tiene como otro modelo de negocios, ¿no? Sí, que tiene una cosa muy, de las empresas de muy Grupo particular. Sí, no solamente eso, sino que se ha enfocado más en un cierto tipo de cliente y demás, pero eso también refleja un nivel de austeridad y de eficiencia a la hora de operar. O sea, BBVA debe tener la eficiencia a la mitad de lo que tiene Banamex, por ejemplo, ¿no? Que es una locura, y más otra vez por el tamaño. Y el resultado de eso es que se convierte en una empresa increíblemente rentable. Yo saqué un dato aquí, o más bien, ellos reportaron que en el primer trimestre la utilidad neta fue de 28,000 millones de pesos. Ojo, 28,000 millones de pesos en el primer trimestre. Yo no creo que haya ninguna otra empresa que genere una cifra así en este país, ¿no? Hay empresas que venden mucho más, ¿no? América Móvil, Walmex, esas empresas venden mucho más, FEMSA vende mucho más. Pero de lo que llega de eso a mero abajo de la línea, a mero abajo del estado de resultados, ninguna o en ningún otro caso veo una cifra de ese tamaño. Como contexto, FEMSA generó poco menos de 9,000 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de 28,000 millones. También hay empresas que podríamos considerarlas que tienen, que son más rentables o que tienen mucho mejor margen, ¿no? Como hemos hablado de Pinfra y hemos hablado de los aeropuertos y demás. Pero en términos de billetes como tal, lo que está generando BBVA en México es insólito. La única que creo que se le puede acercar es Grupo México, que habrá generado en el primer trimestre como 21,000 millones de pesos, otra vez contra 28,000. O sea, Grupo México más FEMSA apenas alcanzan a BBVA, ¿no? En términos de utilidad neta. A ver, y han sido muy criticado el tema de los bancos en México por tener una utilidad tan alta. ¿Tiene que ver con eso? Por supuesto que tiene que ver con eso, Carla. O sea, de hecho, México representa casi el 46% de los resultados de BBVA a nivel global. Como contexto, España es el 35%. O sea, en este país la han sabido hacer muy bien, y por lo tanto tienen ese nivel de utilidad, ¿verdad? O sea, ojo, es una empresa con 46,000 empleados, casi 1,700 sucursales, 14,000 y tantos cajeros automáticos. Es un monstruo. Y pero lo que yo no... millones de clientes y siguen creciendo. O sea, a estos 33 millones de básicamente clientes. Los neobancos no le hicieron gran cosa y han sabido hacer muy bien el tema de la adopción digital. O sea, el 77% de sus clientes ya son móviles.
Sí, está grueso. O sea, ve ese número, 32.6 millones de clientes reportaron tener. Eso es como una cuarta parte de los mexicanos que tienen más de 18 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Si le quitas a todos los de 18. Y lo increíble es cómo sigue creciendo, porque en el 2019 tenía 21 millones de clientes. O sea, ha sumado 10 millones en los últimos 5 años de clientes, y eso lo está haciendo completamente por el lado digital, y por lo tanto le cuesta menos operarlos, y por lo tanto mejora y mejora y mejora la utilidad que genera. Es un caso insólito de una operación sumamente rentable, bancaria, con un jugador sumamente dominante en este país, ¿no? Ya hablamos de la más grandota, ahora vamos a hablar de una empresa de la cual nunca hemos hablado, por lo menos en este podcast, que es Fragua, que es Farmacias Guadalajara. Y Farmacias Guadalajara son los dueños de este formato que son superfarmacias, que realmente es farmacia, pero también tiene varios pasillos de abarrotes y Y el productos de pan, cuidado. muy famoso con su pan, la panadería es muy La famosa. panadería, productos de cuidado personal y del hogar, etcétera. Es una empresa que en el último trimestre vendió 32,000 millones de pesos. Nada más para que se den una idea, Soriana vende 41,000 millones de pesos. Entonces, es más chica que Soriana, es como 3/4 partes de lo que es Soriana. Lo interesante aquí es que en 2020, que no fue hace tanto, ¿estamos de acuerdo? O sea, fue hace Sí, muy 5 años. poquitito, Soriana vendía 38,000 millones de pesos y Fragua vendía 17,000. O sea, en ese mismo periodo, en estos 5 años, casi duplicó el tamaño de la empresa y hoy tienen 2,876 sucursales, que más o menos es del mismo tamaño que 7-Eleven, bueno, más grande. 7-Eleven tiene 2,078 y tiendas 3B tienen 2,772. Lo interesante es que están con un ritmo muy grande de crecimiento. Quieren abrir una de estas cada 3 días de aquí al final de 2025. O sea, en total en el año van a crecer 120 tiendas su huella, digamos. Sí. Y la verdad es que, o sea, la comparación que hiciste contra Soriana me parece que es muy relevante, porque ya no solo le compiten a las farmacias, sino que, bueno, ellos nunca le han competido solo a las farmacias, pero ya teniendo tantas tiendas, obviamente están yendo por mucho por el mercado de conveniencia, el mercado de abarrotes de canastas pequeñas, ¿no? Sí, sí, justo es ahí, porque tampoco es que le compita directo a Soriana. La tienda de Soriana es gigantesca. Este es este formato intermedio que yo creo que es más o menos del tamaño de tiendas 3B, aunque es otro modelo completamente diferente, que mezcla como cercanía, como conveniencia con abarrotes y con la compra de que necesitas y con farmacia, con la excusa de farmacia. Pero yo no sé, no desglosan eso, pero yo no sé qué porcentaje de las ventas realmente sea la farmacia ya, y más bien se quedaron con la excusa de la farmacia, y sigue siendo como que de alguna manera diferenciador, pero pues ya el volumen de ventas debe estar bastante más distribuido entre todo el tipo de productos. En White Paper hicimos un análisis de Farmacias de Guadalajara y toda su historia ya hace algunos años, y es como bien sorprendente, porque es de estas empresas que quizás no tenemos tanto en el radar, pero que encontró un modelo que ha sabido replicar de manera como muy rentable, y tiene ya varios años creciendo a estos ritmos, y ahí se ve el resultado, ¿no? O sea, es el tipo de Buenísimo. tienda que en 5 años, el tipo de empresa que en 5 años, si sigue así, nos va a sorprender con el tamaño que va a tener, ¿no? Sí, y es de las pocas que sí sigue, o sea, que tuvo un muy buen trimestre. Efectivamente. Bueno, yo quería hablar ahora de La Moza, que creo que alguna vez hablamos de ella, pero hace tiempo que no. Eso, para quien no lo ubiquen, es una empresa de Monterrey, de revestimientos y de adhesivos, de recubrimientos. Hacen pisos, Azulejos. pisos, azulejos y demás. Y es importante para mí el caso de La Moza, porque es de estas empresas que ha venido transformándose después de la pandemia desde el punto de vista geográfico. O sea, esta es una empresa, perdón otra vez por el comercial, pero también en su momento la analizamos con mayor profundidad en White Paper, y es una de las empresas como legendarias en Monterrey, porque tiene, no sé, 120 años, no sé cuántos años de historia o más, y tiene como que mucha trascendencia, pero por varios años pues había estado ya. ¿Qué tanto puede crecer una empresa de pisos? ¿No? Ya no es que creciera tanto. Pero después de la pandemia, como que se pusieron bastante más agresivos y fueron y empezaron a comprar empresas en otros lugares. Y entonces este es un caso de una empresa que se ha vuelto bastante más internacional, al grado que ahora sus ingresos fuera de México son más del 40%, ¿no? Y entonces eso, cuando te lo traes a los resultados, pues sí se ve un crecimiento importante. Nomás para resumir,
ventas trimestrales de 8,800 millones, casi 9,000 millones de pesos. En México un crecimiento muy bajo, ¿no? 1%, porque otra vez estamos diciendo que no hay tanta obra y que no hay tantos proyectos de esta naturaleza, pero fuera de México un crecimiento de 20%, que no significa que estén creciendo tanto fuera de México, pero sí están creciendo y cuando te lo traes con el tipo de cambio se ve espectacular ese 20%, ¿no? El negocio de revestimientos representa 72% del total, el de adhesivos 28%, el EBITDA 1,400 millones de pesos, un poco menos que el año pasado, pero es el 16% de las ventas. Entonces, se empieza a ver como ellos decían también en su llamada trimestral, una lenta recuperación del sector de construcción y remodelación, así como el impacto del incremento en el costo de los energéticos. En casi todos los países en los que operan han tenido ese tipo de impacto. Y bueno, pues otra vez en las gráficas, cuando te metes a ver, se nota claramente cómo ha cambiado los resultados de esta empresa a raíz de que le metes la empresa española esa que compraron o Baldoser, una empresa que les costó 400 millones de euros en España y bueno, pues la ponen como en una categoría diferente, ¿no? Ese es el resultado trimestral de La Moza. Y vamos a hablar de Alsea. Alsea tuvo un crecimiento de 5.1% de ventas en las mismas tiendas, que como saben es una métrica importantísima para todo el tema de operadoras de restaurantes, aunque el año pasado habían crecido 10.5, entonces se desaceleró su crecimiento, pero aún así están creciendo y vendieron en el trimestre 20,000 millones de pesos, aumentaron 12% en el primer trimestre contra el año anterior, excluyendo el efecto del tipo de cambio. Como operan en muchos países, si quitan el efecto de cambio, realmente sus ventas aumentaron 7%, que aún así me parece, la verdad, un buen aumento, pero en donde no les fue también fue la utilidad neta, que disminuyó 24%, o sea, es muchísimo. El 53% de sus ventas vienen de México, pero casi el 67% de sus utilidades vienen de México. O sea, México sigue siendo su mercado no solo más grande, sino evidentemente el más rentable. O sea, lo mismo que BBVA, nomás para seguir con el ejemplo. Exacto. Pues México, el mercado maravilloso. De verdad que a veces no nos damos cuenta de qué mercado tan noble es. Starbucks No sé si noble sea la palabra correcta, pero ya lo hablamos, es un caso muy típico para las empresas mexicanas, ¿sí? para Walmex, para Home Depot, en donde Pero todas no esas empresas... solo para las mexicanas, o sea, para las transnacionales, que la verdad hacen una gran parte de sus utilidades en México. Por eso digo, es un mercado grande y noble, claro que sí. Sí, señora, I stand by my words. O sea, grande y rentable. Me hace ruido el término noble. Bueno, Porque otros lo pueden malinterpretar y decir, güey, pues es que no tienen competencia y ahí está el resultado, por eso ganan tanto, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pero bueno, a lo mejor han hecho las estrategias para ser más competitivos y permitirles cobrar así, ¿verdad? Claro, Habrá o que ver. tener más barreras de entrada. Ahora, Starbucks, por ejemplo, que le ha ido, la verdad, ha estado muy complicado en otros países, en Europa, en Francia, se están recuperando, pero en México dicen que sigue mostrando bastante resiliencia y abrieron 34 unidades en el primer trimestre de 2025. Algo que me llamó aquí la atención, que es un tema que siempre me pregunto yo de Alsea, es Vips. O sea, Alsea, como ustedes saben, opera muchas marcas legendarias internacionales, opera Domino's Pizza, Burger King, o Starbucks. Ahorita, la semana pasada hablamos de que se van a traer Chipotle a México, ¿no? Aparte, Italianis, Chili's, o sea, muchísimas marcas. Quizás la única marca, no sé si es la única, pero creo que sí, la única marca mexicana que tenían es No es la única, Vips. pero... Bueno, a ver, pero ¿cuál es otra? Sí, pero de cafeterías. O sea, esa es la icónica de cafeterías. Es que mexicanas creo que también tenían tipo italianis y así. Ah, bueno, Italianis, tienes razón. Pero Vips, Sí. fíjate, a mí es una marca que me gusta mucho, me gustaba mucho de chica y que de alguna manera siento que hay algo ahí que no está bien. Hoy en día están reportando que tienen 320 unidades de Vips, en México 205 y en España 115. Pero estaba revisando aquí, me metí a ver el reporte del año completo 2019, digamos un año antes de la pandemia, para quitarle cualquier efecto que pudo haber tenido la pandemia. Y en ese año, Vips tenía 377 unidades. Entonces, básicamente pasaron de 377 a 320. Como el 15% de las sucursales cerraron. Interesantemente, en España crecieron de 91 sucursales a 115, pero en México disminuyeron de 286 sucursales a 205. O sea, cerraron
casi una de cada 4 sucursales, ¿no, René? Sí, no, o sea, a ver, la semana pasada también hablamos de las cafeterías de Sanborns y luego están los Stocks de Gigante. O sea, es una categoría que en México fue muy significativa. Parece que hoy se está haciendo más chiquita. De hecho, estoy viendo aquí que en México, en ventas, mismas tiendas, cafeterías, logró un aumento de 4.7%, pero es menos del 7.3% de lo que crecieron en comida rápida. No sé, creo que es un tema de como de ocasión de consumo, que el cliente antes iba a este tipo de cafeterías y ahora va, pues la Al parte de Starbucks, cafetería al no va ahí, café. va a Starbucks o va a otro lado, pero también sigue siendo como que un lugar pues de comida a buen precio, no tan sofisticada, mucho, me imagino que muy cargada también entre semana, al mercado laboral, etcétera. O sea, yo no sé si es que la categoría empezó a ser obsoleta o si hay algo que los operadores podrían hacer mejor. Esta semana estuve en Denny's, en Estados Unidos, y me metí a ver sus financials y es una compañía que vale poquitito, a pesar de que el restaurante estaba lleno y todo. Entonces, no sé si es como que pues la gente se desencantó con esta categoría de, no sé, comida, no sé ni cómo Pasan de llamarle, moda. porque no es fast casual, ¿no? Pero, en fin, a mí me duele No, un poco que cierren Vips, porque sí estaban cerquita de mi corazón. sí, a mí de este reporte de Starbucks, sí, digo de Starbucks, de Alsea, sí me llama mucho la atención el tema de Starbucks, ¿no? Porque como que, sí, como bien dijiste tú, Carla, por todos lados hemos estado viendo que Starbucks se enfrenta a una situación complicada y demás, pero yo en mi mente creía que en México no tanto, ¿no? Y cuando ves aquí el reporte de Alsea, en donde ves, incluso en México no está creciendo, o que crecieron muy poquito, y pues obviamente Alsea tiene Starbucks en Europa en donde está disminuyendo las ventas. Golpeadísimo. Luego en Sudamérica aparece que crecieron, pero si le quitas Argentina, tuvo una contracción de 6.7% el caso de Starbucks, ¿no? Está grueso eso, ¿no? Yo no la vi venir, o sea, Pero ¿y en claramente hay México una. sabemos cómo le fue a Starbucks? ¿Solo México? Sí, el crecimiento en ventas mismas tiendas en México por segmento fue 4.4% para restaurantes de servicio completo y para Starbucks fue de 3.5%. Ok. 3.5% yo quiero suponer que es lo menos que ha crecido Starbucks en México o una Desde cifra, hace digo, no mucho sé si en tiempo. la pandemia o así desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ojo que no es tampoco como que hay tantos Starbucks. En algún momento lo hablamos aquí, creo que hay como 900 Starbucks en México, que para el tamaño de país que es, no es algo así tan dominante, pero pues claramente hay un reto ahí, yo creo que con la marca, no sé si con los competidores o qué, pero no me esperaba yo esto. O sea, yo hubiera creído que sí estaba creciendo más rápidamente en este país, ¿no? Otro tema importante en el caso del CEA es que están cambiando director general. El director general lo nombraron desde enero, pero va a entrar en el 1 de julio. Entonces le va a tocar entrar en un momento en que se está desacelerando la empresa. Entonces, eso siempre es súper retador. Súper. Se sacó la rifa del tigre. Se sacó la rifa del tigre. A ver si se deja entrevistar después, que nos cuente unos meses ya que esté avanzado en su nuevo puesto. El caso de Alsea sigue siendo increíble en México, o sea, una empresa de primera generación que se hizo gigantesca en la primera generación, que está súper internacional y bueno, pues como otras empresas relacionadas con temas de consumo y demás, claramente tuvo un trimestre difícil y la palabra favorita, que de hecho lo vamos a sacar en White Paper también porque estamos haciendo análisis, todos los informes trimestrales en México incluyen la palabra resiliencia. La Resultados que palabra. reflejen la resiliencia de nuestras marcas. Esa es la palabra del momento en este país. Bueno. Ok, a ver, fíjate, una de las empresas más chiquitas en la bolsa en México es el Cid Resorts. ¿Habías escuchado tú del Cid Resorts? No. O sea, es una de las empresas más pequeñas en la bolsa, pero te juro, Carla, que no puedes creer el nivel de detalle que le meten a los reportes. O sea, a diferencia de muchas otras empresas públicas, a mí me parece que, y esto es un tema que nosotros hemos hablado mucho aquí, es evidente que el equipo aquí está haciendo un esfuerzo por explicar lo que hay detrás de las cifras, su estrategia. O sea, me parece muy interesante, ¿no? Tienen hoteles, ¿no?, en la Riviera Maya, en Mazatlán, en Cozumel. Reportaron una ocupación de 78%, tienen 88,000 cuartos, casi 89,000 cuartos. No es una cosa chiquita, ¿verdad? Y con ello ingresos de casi 1,000 millones de pesos, comparado con 850 millones, o sea, 11% más en el trimestre. Fíjate, o sea, 1,000 millones con un EBITDA
de 341 millones de pesos, 27% más que hace un año, que el primer trimestre del año pasado, ¿no? Me parece bien interesante. O sea, aquí hay un caso en donde pues van dirigidos a un segmento que sí le está permitiendo crecer más. La tarifa promedio, por ejemplo, la Riviera Maya tuvieron 99% de ocupación, con una tarifa promedio de $270. O sea, debe ser un nivel de precio relativamente bajo para el tipo de segmento de, quiero suponer que es como turismo internacional en la Riviera Maya. En Mazatlán, por ejemplo, la tarifa promedio es $142 y una ocupación de 63%, o sea, mucho más bajo por la zona, ¿no? Tienen el negocio de tiempo compartido, que es muy significativo también para el total, o sea, del total de los ingresos, como la mitad viene de la operación del hotel, la venta de los tiempos compartidos es como el 35 por 36%, y luego tienen también los clubes de golf y todo lo que venden ahí que genera otro 6% o sea, en el primer trimestre fueron casi 50 millones de pesos de operación de los clubes de golf y demás. Pero bueno, ya hablamos de BBVA, una de las más grandes como tal, y ahora de el CID y sus hoteles y los tiempos compartidos. Y simplemente una otra que creo que no hemos mencionado antes en las ediciones de los reportes trimestrales, pero es la bolsa como tal, o sea, la Bolsa Mexicana de Valores como empresa. La empresa como tal que opera la bolsa presentó ingresos de 1,128 millones, o sea, 17% más, que dicen que eso es gracias a una mayor operación en los negocios transaccionales, un aumento en la conversión y custodia de valores del mercado global y el efecto cambiario favorable de la depresión del peso, que es lo que ya habíamos hablado, ¿no? La utilidad neta fue de 437 millones de pesos con un crecimiento de 16%. O sea, 1,128 millones de ingresos y 437 de utilidad neta. O sea, está más cañona que BBVA para efectos prácticos en cuanto al margen que tiene. La bolsa. Es un gran negocio, ¿no? ¿Es normal que las bolsas tengan un margen tan alto? Me imagino que sí, ¿no? Pues yo creo que sí, porque al final es como una empresa de tecnología. Sí, exacto, como una empresa de una EBITDA de 57%. Oye, y por ejemplo, en su reporte, que te lo leíste tú, en su reporte hablan de no sé, cuáles son las principales problemáticas que quieren hacer, de lo poco profundo que es el mercado en México. No, eso probablemente, y fíjate, no creo que tengan una llamada trimestral, no vi que haya una llamada trimestral. Es el tipo de temas que tratarían más bien ahí, pero aquí es más bien los resultados que ha tenido y ahí está. A mí me interesaría muchísimo un artículo de white paper o un deep dive, a lo mejor podríamos hacer un deep dive de qué es la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, desde el punto de vista de empresa, ¿no? Sí. En fin, bueno, esos son algunos ejemplos de los reportes que hemos visto este trimestre que creemos que vale la pena destacar. En White Paper hemos hablado de muchos otros, entramos más al de Walmex, entramos al de FEMSA, o Yamani. Digo, no vamos a hablar de eso a largo, pero fíjate que me llamó la atención, lo sacaste en White Paper. Oyamani es la empresa que escindió de Televisa con sus negocios de casinos y fútbol y revistas, pero de las revistas ni hablaste. Más o menos, si me acuerdo bien de la nota que pusiste, la mitad de sus ingresos vienen por casinos y la mitad por food. Pero lo que se me hizo muy interesante es que el food gana poquitititito dinero y los casinos ganan mucho. O sea, a pesar de que son tamaños del mismo tamaño en el top line, realmente en cuanto a utilidades no tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver con la rentabilidad de un casino. Esa es la realidad también. Pues sí. Pero bueno, a ver, digo, simplemente, ¿qué podemos esperar para el resto del año? Y aquí, yo todos los últimos días me la he pasado hablando con algunos de los empresarios importantes de este país y me ha tocado estar en algunas salas de consejo y la realidad es que hay como que sentimientos encontrados. Por ejemplo, hoy en la mañana fui a desayunar con dos empresarios legendarios en este país y uno estaba bastante pesimista o preocupado por la segunda mitad del año y el otro no lo veía así, ¿va? O sea, el otro lo veía como que pues, ya pasó lo peor y al revés, México se ve muy bien comparado con los demás países y vamos a ver reactivación de inversiones. Entonces, como que al final del día creo que sigue habiendo muchísima incertidumbre. Hablé con una de las cabezas de una de las principales cadenas de retail en este país y me decía que en abril sus resultados ya repuntaron, ¿no? O sea que sí, el trimestre no estuvo tan bien, pero que ya empezó a haber una mejora, que están proyectando un año de crecimiento moderado, pero crecimiento, ¿no? Otro CEO me contó que están aprovechando para apretar tuercas, incluso cerrar algunos negocios que han estado rezagados, pero confiado que va a terminar con una organización mucho más eficiente y rentable, lista para la siguiente etapa de crecimiento que va a llegar.
Justo antes de empezar a grabar el podcast, hablé con una persona que está en el Milken Institute. Ya ves que ahorita está el foro de Milken, que por cierto, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta el boleto? Como $25,000. Toda la raza que ves ahí que está poniendo en Instagram que aquí, no sé qué, pues su empresa le está pagando al menos $25,000 del boleto, ¿no? Pero bueno, pero para no los será tipo la Fórmula 1 que te acaban invitando. O sea, que a mucha gente la acaban invitando. Seguramente, pero cuestan un dineral, ¿no? Y bueno, esta persona me estaba diciendo que todo el tema en la mañana había sido aranceles, incertidumbre, pero que uno de los mensajes era como que México está quedando muy bien posicionado en comparación con otros países y es un mensaje positivo, ¿no? O al menos lo que me estaba diciendo. Yo al final no dejo más que pensar que para quienes siempre han construido y crecido las empresas en este país, la constante siempre ha sido incertidumbre e inestabilidad. O sea, lo normal es tener que enfrentar trimestres de este tipo, ¿no? Pues sí. Muy bien. Bueno, nos vamos a la recomendación de la semana. Yo les quiero recomendar la entrevista el reportaje que le hizo la revista Expansión, le dedicó la portada a Ignacio Caride, el CEO de Walmart. Y la verdad es que hace mucho que no me llamaba la atención una portada de Expansión y me gustó, o sea, hace mucho que no sé si nunca había oído yo una entrevista con Ignacio, ojalá que lo entrevistes pronto, René. De hecho, en White Paper lo entrevistamos, pero desde antes de que fuera CEO de Walmart. Cuando llevaba toda la parte digital. Claro. Lo que me encantó es por qué decidieron hacer Byte, ¿no? Como que dijeron, a ver, para crecer nuestro e-commerce, detectaron que muchísimos de sus clientes no tenían internet y entonces ahí lanzaron Byte y Byte, que es su operador móvil virtual, hoy tiene 18.3 millones de usuarios. O sea, yo no tenía en la cabeza que fuera tan grande Byte y luego tienen Cashi, o sea, como que están haciendo todo un ecosistema que es, o sea, ya no sé qué es Walmart o Walmex, ¿no? Es una fintech, es una telco, es clínica, es un medio de comunicación con todo lo que tienen de retail media, es e-commerce, es marketplace y es raro ver que una empresa que tenga tantos años realmente logre tener esa agilidad. Y cuando nombraron a Ignacio, que venía del mundo totalmente digital como CEO, creo que fue una buena señal, pero ver que sí están pudiéndolo hacer, pues se me hizo, o sea, es una empresa que a mí me encanta. Y bueno, pues la verdad es que hace mucho te digo que no me llamaba la atención una portada de la revista Expansión. Sí, comunican bien, pero fíjate, ahorita que dices esto de todos esos negocios y qué es Walmart, a ver, nunca desglosan los detalles. De los otros negocios siempre dicen cifras de crecimiento y así, pero no de dinero. A mí no me sorprendería que todo lo demás sea chiquito en el estado de resultados. Probablemente puede ser que algunas de esas líneas, por ejemplo la de publicidad, como lo hemos visto con Amazon, sí tengan un impacto fuerte en la línea de utilidades. Pero arriba, en la parte de ventas, es tan grande Walmex, no me acuerdo cuánto fue creo que como 260,000 millones en el trimestre de ingresos, y eso es el negocio de los supermercados, ¿no? Que es gigantesco, y todo esto yo creo que pues le ayudan a posicionarse de manera diferente y le ayudan a crear más fidelidad con los clientes y a hacer más rentable a cada cliente, ¿no? Pero el negocio grandote, dudo que alguno de estos se le pueda acercar. Pero bueno, yo sí quiero aprovechar también para recomendar que busquen ahora con el tema de la jubilación, si le podemos llamar como tal, de Warren Buffett. Hay un documental que salió en HBO, debe estar ahí en Max, en la plataforma, que se llama Becoming Warren Buffett, ¿no? Que narra toda su historia. Está buenísimo, pero muy bueno, ¿no? Y para alguien, como para entender el impacto y la magnitud de lo que hizo Warren Buffett, y es que es viejito, ¿no? Porque es del 2017, claramente en los últimos años ha habido mucho, y es donde quizás también se ha visto todavía más el valor de lo que creó. Pero eso explica muy bien incluso el lado familiar, su historia personal y demás. A mí yo lo disfruté muchísimo y lo pueden ver con sus hijos porque está así, aparte como es un tipo medio simpático y sí, vale mucho la pena. Es Foxy, oye, que dicen los gringos. Estamos grabando en 5 de mayo y hoy es 5 de mayo y que pusiste como muy chiquito, porque obviamente todo el mundo está hablando de lo que hizo Warren Buffett, pero lo que más te llamó a ti la atención de la conferencia de Berkshire Hathaway, y dos cosas me llamaron mucho la atención. Una, que dijo que le da un poquito de pena decir que Tim Cook generó más dinero para Berkshire Hathaway que él, ¿no? O sea, Sí. este sentido del humor como un poco como dicen los gringos, como self-deprecating, ¿no? Como no sé cómo llamarle, ¿no? Como que se ríe un poco de sí mismo, que es muy enternecedor, la verdad.
Y la otra cosa que dije, chinga, me voy a tener que meter al curso de Eugenio Garza, espero que va a hablar de eso, es que dijo que realmente los verdaderos inversionistas no ven el estado de resultados, ven el balance. Y la verdad es que yo el balance, él es el epítome del inversionista. O sea, yo el balance, obviamente, pues en mis clases de conta y en la maestría en finanzas y de vez en cuando le medio echo un ojo, pero la verdad es que no lo leo para nada. Y como que me sentí como un poco humillada, como ya sabes, así como, o sea, poco sofisticada me sentí. Entonces, bueno, voy a ver qué puedo hacer para entender mejor los balances de las empresas. Sí, textualmente dice algo así como que observar el balance a lo largo de los últimos 10 años, observar la evolución del balance en los últimos 10 años es mucho más importante que ver los estados de resultados, ¿no? Y así hay una reflexión al respecto. Y te juro que cuando hice las entrevistas con Slim, todo lo que me enseñaba era el balance. Lo primero que me enseñaba era el balance, o sea, muy la misma actitud y el énfasis en las mismas cosas. Cada vez que yo le preguntaba algo, me contestaba con los estados financieros y primero con el balance antes que con el estado de resultados. Y me puse a pensar, de mi experiencia también en Banregio y los banqueros, también lo primero que ven es el balance, como que el balance da es una foto diferente de la empresa, pero como más completa y sobre todo más de la historia de la empresa que simplemente la foto de un trimestre o de un año que se puede ver en el estado de resultados, ¿no? Pero bueno, y fíjate que investigando no debo de andar recomendando cosas que no he leído, pero como estaba buscando esta información me topé con que en Amazon hay un libro para adolescentes que resume las cartas de Warren Buffett. Entonces lo voy a comprar, se lo voy a pasar a mis hijos y luego les digo si vale la pena, pero me pareció como que súper atractivo. Pues muy bien. Buenísimo. Listo, creo que nos pasamos un poco de tiempo, pero espero que les sirva, que les resulte interesante este episodio y como siempre, por favor déjenos sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias y demás ahí en Spotify o en la plataforma que usen. Gracias. Gracias.